Última hora. Esta misma mañana, antes de que tú empezaras tu día, ha salido la noticia que va a marcar toda esta semana en España. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, tiene que presentarse hoy, esta tarde, ante el juez. Y lo que está sobre la mesa son 24 años de cárcel. 24 años. Ese es el número que hoy está sobre la mesa de un juzgado de Madrid. 24 años de prisión para Begoña Gómez. Y si no se presenta, si decide no acudir, el propio juez ha dejado escrito, esta misma citación lo confirma, que será conducida por la fuerza pública. Conducida por la fuerza pública, la mujer del presidente. 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca. 4. Y junto a ella, en el mismo procedimiento, su asesora personal en la Moncloa enfrenta una petición de 22 años y un empresario que se mueve en su círculo. 6 años más. Pedro Sánchez ya estuvo a punto de dimitir por esto. Lo recordarás. Se encerró 5 días, dijo que necesitaba pensar si seguía siendo presidente, montó un espectáculo público de reflexión existencial que paralizó al país durante una semana, y al final decidió quedarse. Decidió que su mujer, investigada por corrupción, no era motivo suficiente para abandonar la Moncloa. Hoy, mientras tú escuchas esto, esta tarde, Begoña Gómez tiene que entrar en una sala donde se decide si todo esto va a juicio. Con jurado popular, como cualquier ciudadano. Solo que ella no es cualquier ciudadana. Y aquí está el detalle que ha hecho saltar todas las alarmas esta mañana. El detalle del que todo el mundo está hablando. La cita es a las 6 de la tarde. A esa misma hora, exactamente a esa misma hora, España debuta en el Mundial contra Cabo Verde. Millones de personas en este país van a tener la mirada puesta en un televisor, pendientes de un partido de fútbol, mientras en los juzgados de Plaza de Castilla, la mujer del presidente del gobierno se sienta frente a un juez que la investiga por 4 delitos. ¿Coincidencia de calendario? Puede ser. Pero si querías el momento en el que menos ojos van a estar puestos en la política y más ojos van a estar puestos en un balón, este es exactamente ese momento. Quédate, porque esto tiene capas que no te imaginas. Antes de seguir, suscríbete a este canal. En serio, hazlo ahora, no esperes al final del vídeo. Porque lo que viene a continuación es información que en la televisión que ves cada noche no te van a dar con este nivel de detalle, y este canal existe precisamente para eso. Para contarte lo que el aparato mediático del gobierno prefiere que no escuches. Dale al botón de suscripción, activa la campana y sigamos, porque la cosa se pone todavía más fuerte. Vamos a empezar por el principio, porque hay gente que todavía no sabe bien de qué va este caso, y merece la pena explicarlo bien para entender por qué hoy es un día tan importante. Begoña Gómez dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid, un máster sobre innovación y transformación digital. Hasta aquí, nada extraordinario. El problema empieza cuando se descubre quién financiaba ese máster, y empieza a aparecer un patrón. Empresas que casualmente mantenían relaciones con la administración pública española. Empresas que casualmente podían beneficiarse de tener una vía de contacto directo con la esposa del presidente del gobierno. ¿Casualidad? Esa es la pregunta que el juez Juan Carlos Peinado lleva más de un año intentando responder. Y según él, la respuesta no es que sea casualidad. Piensa en cómo funciona normalmente la financiación de un máster universitario. Empresas que aportan dinero, que ponen su nombre, que a cambio obtienen visibilidad, contactos con estudiantes, prestigio académico asociado a su marca. Es algo habitual en cualquier universidad del mundo. El problema aparece cuando empiezas a mirar quiénes son exactamente esas empresas y qué tipo de relación mantienen con la administración pública española. Según la investigación, varias de esas empresas tenían contratos o estaban en proceso de conseguir contratos con organismos públicos. Y la persona que dirigía el máster, la que firmaba, la que se reunía con esos empresarios, era la esposa del presidente del gobierno. No una profesora cualquiera, no una directora académica anónima, la mujer de Pedro Sánchez. ¿Sabían esas empresas que estaban financiando algo dirigido por la esposa del presidente? Por supuesto que lo sabían. ¿Influyó eso en su decisión de aportar dinero? Esa es exactamente la pregunta que el juez Peinado lleva meses tratando de responder con documentos, con correos, con declaraciones de los implicados. El auto de procesamiento que ha dictado este juez no es un papel cualquiera. Es el resultado de meses de investigación, de declaraciones, de documentos, de correos electrónicos. Y en ese auto, Peinado no se queda en una insinuación vaga. Dice, con nombres y con cargos, que hay indicios suficientes para llevar a juicio a la esposa del presidente por 4 delitos distintos.
4, no 1. 4. Vamos a desgranar cada uno de esos 4 delitos, porque cada uno cuenta una historia distinta, y juntos forman un retrato que cualquier ciudadano normal debería poder ver con claridad. El primero es tráfico de influencias. Esto significa, en román paladino, usar la posición de poder que tienes, o que tiene tu marido, para conseguir favores, contactos o beneficios que una persona normal nunca podría conseguir. ¿Cuántas puertas se abren cuando dices que eres la mujer del presidente del gobierno? ¿Cuántas reuniones se consiguen? ¿Cuántas llamadas se responden? ¿Cuántos contratos se firman más rápido? El segundo es corrupción en los negocios. Aquí hablamos de empresas privadas que, según la investigación, habrían recibido algún tipo de beneficio o trato preferente a cambio de su implicación con el entorno de Gómez. Negocios privados, decisiones privadas, pero con una sombra pública detrás que lo cambia todo. El tercero es malversación de caudales públicos. Y este es el que más debería indignarte, porque malversación significa directamente dinero de todos los españoles. Dinero que sale de los impuestos que tú pagas, de los impuestos que paga cualquier trabajador, cualquier autónomo, cualquier pensionista. Y ese dinero, según la acusación, habría terminado donde no debía terminar. Y el cuarto, apropiación indebida de marca. Este es quizás el más técnico de los 4, pero no menos grave. Usar indebidamente algo que no te pertenece, en este caso relacionado con la actividad del máster y su financiación. 4 delitos. Y hoy, en una sala de Madrid, empieza a decidirse si todo esto llega a un jurado popular. Ahora viene la parte que de verdad tienes que entender bien, porque aquí está la clave de todo el escándalo de hoy. Hay 2 acusaciones populares en este caso, y no están de acuerdo entre ellas. La primera, liderada por una organización llamada Hazte Oír, junto con Vox y otras asociaciones, ha presentado un escrito pidiendo 24 años de cárcel para Begoña Gómez. 24. Por los 4 delitos. Y no se quedan ahí. Piden también que se le retire el pasaporte y que se le prohíba salir de España, porque consideran que existe, y esto lo dicen literalmente, riesgo de fuga. Riesgo de fuga. Para la mujer del presidente del gobierno de España, la segunda acusación, llamada Manos Limpias, ha decidido separarse del resto y presentar su propio escrito. Y aquí viene algo interesante. Ellos piden menos, 10 años y 3 meses. Solo por 2 de los 4 delitos, malversación y tráfico de influencias. Han decidido no acusarla de corrupción en los negocios ni de apropiación indebida. ¿Por qué 2 organizaciones que están en el mismo bando, persiguiendo el mismo objetivo, no se ponen de acuerdo ni en los delitos ni en la pena? Eso, en el mundo judicial, no es habitual. Y genera preguntas sobre la solidez de cada argumento por separado. Y aquí tienes que escuchar con atención, porque esto es importante para entender el cuadro completo, y porque en este canal no contamos solo lo que conviene, contamos lo que hay. La Fiscalía de verdad, la institución del Estado que tiene que decidir si acusa o no, todavía no ha presentado su escrito, todavía no ha dicho qué pena pide, ni siquiera si pide alguna. Eso significa que el número de 24 años, por muy real que sea como petición, viene de una acusación popular, no del Ministerio Público. Y el gobierno, por su parte, ha salido a decir que rechaza esa petición de 24 años. Y ha calificado a Hazte Oír como una organización de activistas de ultraderecha cuyo objetivo es, literalmente, judicializar la política. ¿Tienen razón? Aquí está la otra cara de la pregunta. Si todo esto es un montaje de la ultraderecha, ¿por qué un juez de instrucción, después de más de un año investigando, ha dictado un auto de procesamiento por 4 delitos? Los jueces de instrucción no trabajan para Hazte Oír, trabajan para la ley. Y si después de todo ese tiempo de investigación el juez considera que hay indicios suficientes para ir a juicio, esa decisión no nace de la nada. ¿Es la ultraderecha intentando hacer política con la justicia? ¿O es el gobierno intentando hacer política con la justicia, pero, en sentido contrario, intentando deslegitimar a un juez que ha encontrado algo incómodo? Las 2 cosas pueden ser parcialmente ciertas. Y eso, precisamente, es lo que hace que este caso sea tan difícil de digerir para cualquiera que quiera entender la verdad completa. Hablemos de los testigos. Porque esto es una de las partes más jugosas de todo el procedimiento, y casi nadie le está dando la importancia que tiene. La acusación liderada por Hazte Oír quiere llamar a declarar como testigo a un centenar de personas. 100. Y entre esos 100 nombres están, atención, el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Piensa en lo que significa esto.
Si el caso llega a juicio y si el tribunal acepta esa lista de testigos, podríamos ver al presidente del gobierno de España sentado en una sala, bajo juramento, respondiendo preguntas sobre el nombramiento de la asesora de su propia mujer y sobre el alcance funcional de ese puesto de trabajo dentro de la Moncloa. Un presidente del gobierno, bajo juramento, hablando del trabajo de la asesora de su mujer, en un juicio donde su mujer se enfrenta a 24 años de cárcel. Eso no ha pasado nunca en la democracia española. Nunca. Vamos a poner esto en contexto, porque Begoña Gómez no es la primera persona del entorno de Sánchez que está en esta situación, y el patrón empieza a ser imposible de ignorar. Hace pocos días hablábamos en este canal de Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, con unas joyas que han resultado valer 26 veces más de lo que su entorno había declarado inicialmente. Hablábamos también del hermano de Pedro Sánchez, con un juicio ya visto para sentencia en Badajoz, donde una testigo declaró que ya sabía, antes de presentarse a la entrevista, que el puesto estaba reservado para él. Tuvo que pedir que le enseñaran una foto para saber de quién le estaban hablando. 3 casos. 3 personas, 3 procedimientos judiciales completamente independientes, llevados por jueces distintos, en juzgados distintos, sin ninguna coordinación entre ellos. Y los 3 apuntan, de formas diferentes, al mismo entorno, el círculo más íntimo del presidente del gobierno, Zapatero, su referente político, su mentor, el hombre al que Sánchez sigue defendiendo públicamente incluso después de la imputación, el hermano, su propia familia, su sangre, y ahora su mujer, la persona con la que comparte la vida y la mesa cada noche, y ahora, hoy, la mujer del presidente, 4 delitos, 24 años de petición, 100 testigos, entre ellos el propio presidente. ¿Sigue siendo casualidad? ¿Cuántas casualidades hacen falta para dejar de llamarlas casualidades? Hay un detalle que quiero que no se te pase, porque dice mucho sobre cómo está reaccionando el entorno de Sánchez ante todo esto. La defensa de Begoña Gómez, dirigida por Antonio Camacho, que fue ministro del Interior, ha presentado recursos para intentar anular el cierre de la instrucción del juez Peinado. Es decir, están intentando, por la vía procesal, que esto ni siquiera llegue a la fase de juicio. Y no solo eso. Las defensas de los 3 investigados sostienen además que su presencia física en esta audiencia ni siquiera sería necesaria, alegando que en procedimientos similares no se ha exigido. Es decir, mientras el juez deja por escrito que pueden ser conducidos por la fuerza pública si no aparecen, sus propios abogados argumentan que ni siquiera tendrían que estar ahí. Habrá que ver qué criterio termina prevaleciendo, pero el simple hecho de que se discuta si Begoña Gómez tiene o no que presentarse físicamente ante un juez que la investiga por 24 años de cárcel ya dice mucho del nivel de tensión que hay detrás de esta vista. Es una estrategia legítima, cualquier defensa la usaría, pero también es una estrategia que solo tiene sentido si lo que se quiere evitar es precisamente que un jurado popular, formado por ciudadanos normales, sorteados al azar, vean toda la documentación que el juez ha reunido durante más de un año. Si todo esto es un bulo, si todo esto es una invención de la ultraderecha, ¿por qué no dejar que un jurado lo vea y lo desmonte en cuestión de días? ¿Por qué la batalla se está dando en los pasillos de los recursos procesales y no directamente delante de 12 ciudadanos? Volvamos al momento exacto que estamos viviendo ahora mismo. Hoy, en Madrid, se celebra esta audiencia preliminar. Y en esa sala no solo está Begoña Gómez. Está también su asesora, Cristina Álvarez, la persona para la que la acusación pide 22 años de cárcel. Y está también el empresario Juan Carlos Barrabés, para quien se pide entre 2 y 6 años, según qué acusación hagas caso. 3 personas. 3 futuros que dependen de lo que un tribunal decida en los próximos días o semanas. Si esto va a juicio, o si se queda aquí, enterrado en tecnicismos procesales. Y mientras todo esto ocurre, el resto del país sigue con su vida, trabajando, pagando impuestos, viendo cómo suben los precios, cómo se complica llegar a fin de mes. Mientras tanto, en una sala de Madrid, se decide si la mujer del presidente del gobierno se sienta o no en un banquillo acusada de malversar el dinero de todos esos españoles que trabajan y pagan impuestos. ¿Te parece que hay proporción en esto? ¿Te parece que la atención mediática que está recibiendo este caso está a la altura de lo que realmente significa? Quiero que pienses en una cosa. Imagina que fueras tú. Imagina que tu pareja, tu marido o tu mujer estuviera siendo investigada por 4 delitos con una petición de 24 años de cárcel sobre la mesa, con el riesgo de que un juez ordenara su detención si no se presenta a una citación.
¿Podrías seguir trabajando con normalidad? ¿Podrías seguir tomando decisiones que afectan a 48 millones de personas, mientras en tu casa, cada noche, hablas con alguien que se enfrenta a pasar el resto de su vida adulta en prisión si las acusaciones se confirman? Pedro Sánchez lleva meses haciendo exactamente eso, gobernando España mientras su mujer enfrenta esto. Y la pregunta que nadie en su gobierno parece dispuesta a responder con claridad es muy simple. ¿Es esto compatible con dirigir un país? Hay algo más que añadir a todo esto, y es el silencio. El mismo silencio que ya vimos hace unos días cuando Feijóo llamó a Sánchez fariseo y dijo que manejaba la gran cloaca de la política española. Sánchez no respondió a esa acusación. Y hoy, mientras su mujer declara ante un juez por 4 delitos, lo más probable es que tampoco haya una declaración clara, directa, sin matices, sobre lo que está pasando en esa sala. En su lugar, lo que probablemente vamos a ver es lo de siempre. El aparato del PSOE saliendo a hablar de conspiración judicial, de ultraderecha, de jueces con prisa. La misma estrategia que ya vimos con Zapatero. La misma estrategia que ya vimos con el caso del hermano. Minimizar, atacar al mensajero, generalizar el ataque y al final, silencio desde arriba. ¿Va a ser diferente esta vez? Lo sabremos en las próximas horas, en los próximos días. Pero si el patrón se repite, ya sabes lo que viene. Y hay otra cosa que merece la pena dejar dicha con claridad, porque es la pregunta que de verdad debería estar en el centro de todo este debate, por encima de los nombres y de los partidos. Da igual el color político del gobierno que esté en la Moncloa. Si la esposa, el hermano o cualquier familiar directo de un presidente acumula este tipo de procedimientos judiciales, con jueces de instrucción dictando autos de procesamiento después de meses de trabajo, con peticiones de pena que se miden en décadas, eso debería generar una reacción institucional clara, no necesariamente una condena, porque eso lo decide un tribunal, no un canal de YouTube ni un político de la oposición. Pero sí, como mínimo, una respuesta que no sea el silencio, ni la acusación de conspiración, ni el cambio de tema. La pregunta que cada espectador tiene que hacerse, al margen de hacia qué lado se incline políticamente, es esta. Si esto estuviera pasando con la familia de cualquier otro presidente, de cualquier otro color, ¿lo estaríamos viendo igual? ¿Estaría recibiendo la misma cobertura, la misma reacción, el mismo silencio desde el propio gobierno? La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre el estado real de las instituciones en este país. Y es una respuesta que cada uno tiene que encontrar por sí mismo, mirando los hechos, los autos judiciales, las peticiones de pena, sin necesidad de que nadie le diga lo que tiene que pensar. Para cerrar, quiero que te quedes con algunos números. 24 años. Esa es la petición máxima sobre la mesa para la mujer del presidente del gobierno. 4 delitos, planteados por un juez después de más de un año de instrucción. 100 testigos, incluido el propio presidente. 22 años para su asesora. Y todo esto ocurriendo el mismo mes en que Zapatero declara por blanqueo de capitales y el hermano del presidente espera sentencia en Badajoz. Si tú crees que esto merece tu atención, que esto merece que se hable de ello, con detalle, con números, con nombres, comparte este vídeo. No para insultar a nadie, no para crear odio, sino porque la información es lo único que tenemos los ciudadanos para poder juzgar con criterio propio lo que está pasando en nuestro país. Dale a like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campana, porque en los próximos días vamos a seguir esta historia de cerca y lo que pase hoy en esa sala de Madrid puede cambiarlo todo. Esto todavía no ha terminado.